Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar todo lo concerniente a la ataxia en perros, una enfermedad de tipo neurológico que puede afectar a nuestro perro y que es importante que conozcáis tanto su origen, causas y posible tratamiento. Y aquí en este vídeo os lo cuento todo. ¿Qué es la ataxia en perros? Pues la ataxia en perros no es más que una descoordinación de la motricidad, del movimiento del perro. Va a ser perros que les va a costar moverse, que tienen dificultades para andar, para caminar y que sobre todo lo que más os va a llamar la atención es que es un perro que presenta la cabeza así, inclinada hacia un lado. Eso es muy característico. Los síntomas que veréis, pues como os he dicho, lo más característico va a ser que vuestro perro ande muy descoordinado, ande tropezándose, incline hacia un lado la cabeza, debido a que posiblemente tenga un problema en el oído interno, que posiblemente tenga un síndrome vestibular. Aquí os pongo un vídeo explicándoos todo lo que es el síndrome vestibular en perros. Y bueno, aparentemente nada más, es decir, es que es una patología que a lo mejor de entrada podéis llegar incluso a confundir con un moquillo nervioso. No van a haber los tics que en el moquillo nervioso, pero en el moquillo nervioso también hay cojeras, hay animales que arrastran las patitas, que parece que están descontrolados, etcétera. Pues esto va a ser muy parecido, pero lógicamente en este caso no va a haber la presencia de virus. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de esta ataxia? Pues la causa más habitual, las dos grandes causas, digamos, es primero los traumatismos. Cualquier golpe fuerte, ya sea en la cabeza, pero bueno, en la cabeza me refiero al cráneo, porque en la cabeza también está el pabellón auricular. En el oído, cualquier traumatismo, golpe, un pincho que le ha entrado por la oreja, cualquier cosa que dañe ya sea el oído interno o ya sea la estructura ósea de la cabeza puede provocarnos como efecto colateral una ataxia. Esta ataxia por traumatismo pues va a tener también que nuestro perro, pues vais a ver que si el golpe ha sido bastante fuerte, pues puede presentar también convulsiones, eh, puede presentar también pérdida de conocimiento, toda una serie de problemas más graves, con lo cual es urgente que lo llevéis al veterinario, sobre todo para que se hagan una serie de placas, se identifique el origen de la causa y, si es preciso, se realice una cirugía de urgencia para aliviar, por ejemplo, en el caso de un golpe, la presión que pueda tener un edema subdural, es decir, un edema que se haya producido por el traumatismo en el espacio que está entre el hueso de la cabeza y el cerebro que está debajo. Otra causa muy importante de ataxia son las ataxias por intoxicación, y son mucho más frecuentes de lo que os pensáis, y hay algunas que sobre todo pues son tristes de ver porque, bueno, aunque lo repites una y mil veces, pues se siguen dando, y es, por ejemplo, la ataxia por intoxicación por xilitol. El xilitol es un aditivo que se pone a los chicles y a algunos caramelos, es un tipo de edulcorante, pero que los perros no pueden metabolizar. Y eso actúa directamente sobre el sistema nervioso central y nos provoca estos cuadros de convulsiones, parálisis, que el perro se queda que no puede andar, que parece mareado, es decir, como si estuviera borracho. Otras posibles causas de ataxia pues suelen estar ligadas a efectos secundarios de algunos medicamentos. Por ejemplo, cuando damos una medicación con fenobarbital para el tratamiento de la epilepsia en perros, pues en algunos perros se pueden producir estos fenómenos de ataxia. Y hay otros medicamentos que tenéis que leer muy bien el prospecto para conocer la posible capacidad que tengan estos medicamentos de provocar este efecto colateral. Y otra posible causa también de ataxia es lo que se conoce como el síndrome de Weber, que no es más que una afección que hace que el canal que va en las vértebras, por dentro de las vértebras hay un canal por donde va la médula espinal. Pues si ese canal se obstruye o se estrecha en el síndrome de Weber, pues lo que vamos a ver es, en función de la localización de donde a qué nervios afecte,
pues veremos también una incoordinación o ataxia de las patas, de la delantera, de la trasera, etcétera, etcétera. Y en cuanto al tratamiento, no es que haya un tratamiento especial, pues simplemente pues el tratamiento va a consistir en contrarrestar las posibles causas. Si es un traumatismo, con una cirugía; si es una intoxicación, pues con un tratamiento de una intoxicación normal y corriente, con carbono activado, etcétera, etcétera. Si es un moquillo, ya hemos hablado mucho de los tratamientos para el moquillo. Nada más, me despido de vosotros. Aquí os dejo un enlace para que os suscribáis al canal y que YouTube nos ayude a llegar a más gente que seguramente necesite la ayuda de un veterinario. Y aquí os dejo un enlace a un vídeo que seguramente será de vuestro interés. Nos vemos, chao.